Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 39. De amor, rituales y vela. Era una locura el cambio tan abrupto que podía surgir de una sola conversación. Allí estaba Harry, camino a casa de los Delacour. La última vez que estuvo allí, Harry se sintió como si tuviera una familia, como si perteneciera a algún lugar, simplemente como Harry, no como el niño que vivió. Esta vez, sin embargo, se dirigía allí con una sensación de temor. Patricia había solicitado ser el anfitrión de la siguiente reunión, y como no era difícil conseguir una red flu internacional, tanto Quirrell como Horace estuvieron de acuerdo. Pero esos hombres no eran la causa de su inminente fatalidad. No, eso se debía a que se enteró de que Daphne y Fleur estarían allí. Esta era la primera reunión desde que, sin querer, recibió un espectáculo de Narcisa Malfoy y puso fin a la vida de Lucius Malfoy. Como si no fuera suficiente con que sus asesores se enfadaran por lo que considerarían una acción precipitada. No entendía por qué las dos chicas tenían que asistir a esa reunión en particular. Bueno, eso no era del todo cierto. Sabía que Daphne había sido quien le dijo a su padre que Harry iba a intentar matar a Malfoy. Y la presencia de Fleur debía deberse a que era su hogar, pero también podría haber otra razón para su asistencia, aunque no tenía ni idea de cuál. Al llegar a la casa, saludó a la familia anfitriona, estrechó las manos y recibió palabras de bienvenida de Patrice, mientras que Apolline le había dado un cálido abrazo y Gabrielle se había aferrado a él, sin soltarlo hasta que le hubo entregado su dragón mascota. La adorable niña gritó y salió corriendo, su cabello volado hacia atrás por la velocidad de su partida, sus manos se habían estado estirando, tratando de agarrar al pequeño dragón que se había escapado de su agarre, y rápidamente estaba escapando. Harry esperaba que lo llevaran a una reunión con los asesores, pero no fue así. Se encontró tomando el té con Apolline, solo con Apolline. Me alegra que hayas podido venir, Harry, comenzó su conversación con voz cálida y acogedora, como si realmente se alegrara de que el joven, que acababa de romperle el corazón a su querida hija, estuviera tomando el té con ella. Quizás le preocupara el veneno, pero los juramentos que habían hecho jamás lo habrían permitido. Sin embargo, la cálida bienvenida lo ponía mucho más nervioso que la fría que esperaba recibir. Gracias por invitarme, murmuró mientras probaba el té. Ya no humeaba, pero quizá aún estaba demasiado caliente para su lengua. Con cuidado, inclinó la taza y unas gotas le cayeron en la boca. Caliente, pero no demasiado, tomó un buen sorbo. Para empezar, te diré que fui yo quien le pidió a Patrice que encontrara la manera de traerte aquí. Sabía que te mostrarías reacia dados los recientes acontecimientos, pero era importante, así que aquí estamos. Se llevó su propia taza a la boca. Su postura, su forma de beber, todo, en realidad, simplemente gritaba belleza, elegancia y demostraba lo fina que era. En la antigüedad, sería nada menos que la hija de una casa noble, alguien con quien los hombres soñarían como esposa y que atraería incluso las miradas de un príncipe. La matriarca de la Cour era una reina en su propio palacio. Me pareció extraño que nos reuniéramos aquí, dijo Harry con neutralidad, sin querer revelar mucho hasta saber qué estaba pasando. Confío en que recordarás que estoy obligado a guardar tus secretos y que te estoy apoyando mientras te preparas para lo que viene. Las cejas de Harry se levantaron por voluntad propia, esto sonaba cada vez más siniestro a sus oídos. Harry asintió y mantuvo su rostro pasivo, aunque sus dedos se aferraban a la taza y al platillo como si dejarlos caer acabara con el mundo tal como lo conocía. Confío en que mi hija te haya contado que las velas son más sensibles a la magia. Harry volvió a bajar la cabeza y luego la levantó de manera lenta y deliberada. Bien, esto facilitará las cosas, dijo con una leve sonrisa que no le llegó a los ojos. Dime, Harry, ¿cuánto falta para terminar tus rituales? Debe estar listo pronto, ¿no? Harry casi dejó caer la taza y el platillo del susto. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo antes de entrecerrarse. ¿También puedes sentir esto? Preguntó, recordando que Dumbledore también los percibía. Sí, lo supe desde que te conocí. Al principio, pensé que hacías un montaje sencillo, como todavía hacen algunas familias antiguas. Harry pensó que podría haber alguna recriminación allí, pero no la había, para ella eran solo hechos. ¿Y no crees que sea un ritual corto ahora? Harry cuestionó la suposición de su último comentario. Quería recabar más información antes de revelar nada. No, dijo con firmeza, tu magia no se ha asentado, está en constante cambio, cambia cada vez que nos vemos. Quizás, si nos viéramos a diario, sería más difícil notarlo, pero cuando te veo tan poco, es difícil no notarlo. Como ha continuado más allá de 7 semanas, no creo que estés haciendo una serie de 7 el séptimo día, como pensé al principio.
¿Sabes de rituales? Ari se metió una galleta en la boca para disimular su interés por la respuesta. Todo lo que las velas son, tienen que serlo. Esta conversación se volvía más sorprendente a cada segundo. Todo el tiempo que llevaba allí ni siquiera había estado en el mismo país que el guión que esperaba seguir hoy. ¿Por qué tendrían que serlo? Preguntó, continuando con la pregunta que pedía a gritos ser formulada. Las velas somos reservadas. Nos protegemos, tenemos que serlo. Le dio un mordisco a una galleta y la acompañó con un té. Maldita sea, sabía cómo aumentar el suspense, pensó Harry. Antes de revelar más, ¿podrías decirme cuántos rituales estás haciendo? El tono era informal, pero ambos sabían que la pregunta no lo era. 49, su respuesta la hizo quedarse quieta de inmediato y el color desapareció de sus mejillas. Apolline respiró hondo y dejó con cuidado el té y el platillo. No, dijo con cierta desesperación, ¿qué te impulsó a intentar semejante locura? Harry sonrió tensamente. Creo que olvidé mencionar a Patrice. Tanto Horace como Quirus lo saben. No fue mi intención ofender ni ocultar información, dijo Harry. Si estaban decididos a mantener una buena relación con él, no les daría ningún argumento que pudiera volverse en su contra. No es ningún insulto. Después de revelar lo que tienes, no me atrevería a pensar que nos ocultas información relevante, ninguna que debamos conocer. Tienes derecho a tus secretos, como todos, y aceptamos tu criterio sobre si debemos saber algo o no. Había tanta calidez en su tono que Harry no pudo evitar creer que era una madre fantástica. Apolline tenía una forma de ser cálida y acogedora, incluso cuando podía haber motivo de discordia. Me topé con un ritual diseñado y escrito en Parcel por Salazar Slytherin. Es lo que estoy completando. Harry observó a la mujer con atención para ver cómo reaccionaba. No fue el destello de sorpresa lo que le extrañó, sino el miedo lo que no comprendió. Con el rostro ceniciento, Apolline susurró sus siguientes palabras. ¿Conoces los rumores sobre los descendientes de Salazar? ¿Cuáles? Preguntó Harry en voz baja. Lo sabía, pero, igual que antes, deseaba saber qué sabía ella. Su pregunta tuvo consecuencias inesperadas. Apolline se arregló, enderezó la espalda y recuperó su forma regia, la que le salía con tanta naturalidad. De vez en cuando, un hablante de Parcel afirma ser el heredero. Muchos de ellos son muy prometedores en cuanto a talentos mágicos, y aunque pocos a lo largo de la historia, algunos rumores han persistido, durante siglos, de que Salazar maldijo a su propio linaje, que cuanto más poderosos se vuelven, más inestables son. ¿Es esto de conocimiento público? Horace y Quirus no lo habían mencionado directamente. Era poco común, no se debía al juramento que Horace le exigía como seguro contra la locura. Para aquellos que son expertos en el arte de los rituales, lo es, respondió Apolline simplemente, con la preocupación brillando en sus ojos mientras lo observaba. El sombrero seleccionador me lo advirtió. Que quienes han seguido mi mismo camino han caído. Estaba revelando información y, aunque Harry lo había estado evitando, le pareció justo contárselo. El sombrero seleccionador. No era que cuestionara la validez de lo que decía, sino que sus palabras eran como si intentara descifrar qué tenía que ver el sombrero seleccionador con los rituales. ¿Puedes guardar un secreto? Preguntó, con el rostro iluminado por el humor ante la pregunta casi retórica. Parpadeó una vez y entrecerró los ojos ligeramente. Claro, dijo. No sería justo decir que lo dijo con tono ofendido, pero había algo de eso, sobre todo curiosidad disimulada. Mi tutor no está vivo, afirmó y no pudo evitar sonreír cuando ella bajó la mandíbula y abrió mucho los ojos porque él había roto su compostura. No. Incluso si hubieras aprendido de los más grandes magos de la historia, de sus diarios, de sus memorias, no habrías podido dar el salto que has dado simplemente leyendo y siguiendo sus instrucciones. Has llegado demasiado lejos, demasiado rápido, para eso. Harry simplemente sonrió, sin decir nada por un momento. ¿Qué tal si me dices qué querías cuando organizaste esto? Te explico más cuando esté hecho. Harry comenzaba a pensar que Apolline lo había organizado para darle información, una advertencia o algo beneficioso. O tal vez no, siempre era tan difícil saberlo. Apolline lo evaluó mientras tomaba un sorbo de su té, sus ojos nunca se apartaron de él. Estoy de acuerdo con eso. Se recostó y cruzó las piernas, apoyando el té a medio terminar y el platillo en su pierna, su mano izquierda manteniéndolo equilibrado. Iré al grano, así que tienes tiempo para hablar también. Las velas son más bien un híbrido entre criaturas mágicas y brujas. Nuestros orígenes están envueltos en misterio. La historia y la probabilidad de una teoría sobre otras no son, estrictamente hablando, relevantes.
Hay dos cosas que quería contarte. Normalmente solo se cuentan de una Veela a otra o de una Veela a su pareja. No se dijo que esto era una violación del protocolo. Harry asintió, entendiendo que esto no debía hacerse público. Las Veelas conocen los rituales porque no les queda más remedio. Hay un conjunto de 7 rituales que deben completar al alcanzar la madurez física, lo que marca el final de la pubertad. Sin ellos, una joven Veela no equilibrará su magia. No puedo decir más. Los detalles nunca salen de los cónclaves y todos están obligados a no divulgarlos. Lo respeto, dijo Harry lentamente, esperando escuchar la otra parte. Daphne habría encontrado esta revelación más interesante, simplemente él aún no tenía la formación académica suficiente para entender mucho al respecto. La segunda parte es difícil de explicar, empezó, frunciendo los labios después de hablar. Creo que conoces la diferencia entre un mago débil y uno poderoso. Esperó la confirmación de Harry antes de continuar. Bien, eso lo hará más fácil. Cuanto más poderoso eres, más influyen tus acciones en tu magia. Como la magia forma parte de ti y te define, sus efectos son increíblemente relevantes para los magos y brujas poderosos, y especialmente para las Veelas. Una parte integral de ser Veela es su sexualidad. Es un hecho conocido. Tenemos nuestro encanto, estamos predispuestas a ser hermosas y a tener atractivo sexual para quienes nos rodean. Es parte de nosotras. No es algo que podamos ignorar. Harry no dijo nada todavía. El punto que ella intentaba transmitir aún no había surgido. Tomó un trago de té y terminó una galleta mientras esperaba el resto. Las Veelas son monógamas. Se aparean de por vida. Si algo le pasara a Patrice, nunca habrá otra para mí. La sola idea me resulta ajena. Ni siquiera puedo pensarlo. Tenía una expresión de disgusto en el rostro, los labios fruncidos, la nariz arrugada y los ojos entrecerrados. Lo primero que pensó fue, ¿qué significa eso para Fleur y para mí? Sus pensamientos corrían a 1000 por hora. ¿Era esta su forma de decir que Fleur ya estaba ligada a él, que no tenía más opción que estar con él ahora? Permíteme pasar por alto a Fleur por ahora. Me gustaría hablar de ti primero. Eres el caso mucho más fascinante. No le gustó nada cómo sonaba. Sin embargo, no había nada malicioso en su tono ni en su lenguaje corporal. ¿Quiénes son los 3 magos más poderosos del siglo pasado? Preguntó con tono autoritario. Grindelwald, Dumbledore y ya sabes quién, respondió Harry con la obvia incredulidad, sin entender a dónde quería llegar con aquello. ¿Y puedes contarme alguna historia de amor que hayan tenido? Lo desafió, arqueando una ceja y con un brillo cómplice en los ojos. Harry reflexionó sobre ello. Mientras Harry supo de Dumbledore, nunca había habido indicios de una pareja romántica. De Riddle sabía aún menos, y de Grindelwald solo lo conocía a través de textos de historia, conversaciones con otros y el pensadero de duelos de Flitwick. No, respondió con sinceridad, no he oído hablar de ninguno. Ahora que lo pensaba mejor, le pareció extraño. ¿No deberían los sangre pura competir por tener descendencia con ellos? Por lo que había experimentado, ¿no habrían sido muy buscados? Eso es lo que esperaba, le informó. Desde que Patrice descubrió la identidad de quien tú sabes, ha investigado sin éxito. Sin embargo, Dumbledore y Grindelwald, algunos rumores y un pequeño conjunto de hechos llevan a una conclusión, aunque, cabe decirlo, no hay una base fáctica concreta, aunque yo diría que, de hecho, es correcta. Eso sonaba como si Dumbledore nunca hubiera tenido una relación. Qué extraño. Albus y Gellert eran amigos, eso lo saben muy pocos, y fue en parte la razón por la que tu abuelo nunca confió plenamente en él. Sin embargo, ninguno de los dos se cortejó jamás, y los únicos líos románticos de los que se sospechó, entre ellos, fueron entre ellos. Harry se atragantó con el té. Dumbledore y Grindelwald. ¿Juntos? ¿Románticamente? Apolline parecía muy divertida, con una ligera sonrisa en la comisura de sus labios. Sí, pero el tema de las preferencias sexuales y el posible escándalo que conlleva, si alguna vez se publica, no es donde necesito que te centres. Pasó de escupir el té a no poder disimular la incredulidad en su voz y, ahora, tras oír eso, a parpadear sorprendido. Harry se vio sometido rápidamente a un torbellino de reacciones. Bueno, dijo lentamente, volviendo a concentrarse en la conversación, con la mente en blanco, pensando en qué podría ser más importante que esos temas escandalosos. Confío en que sepas, o adivines, ¿qué tienes en común con esos 3 hombres? Preguntó Apolline, desviando el tema hacia su objetivo final. ¿Qué tengo en común? Repitió Harry, frunciendo el ceño pensativo. ¿Poder mágico? Preguntó, inseguro de la respuesta.
No le resultó obvio de inmediato, ya que, casi retórico, lo había imaginado por la forma en que ella formuló la pregunta. Bueno, sí, pero eso no aborda el punto que quería tocar. Rituales, Harry, rituales, repitió la palabra, enfatizándola. Todos ustedes han pasado por rituales. Apolline lo recalcó con creces con un tercer comentario directo. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? No era que no le creyera. De hecho, ahora que lo pensaba, creía que era bastante probable, pero quería saber más sobre eso. Voldemort, Harry, ya sabía de dónde había sacado su conocimiento. Pero Dumbledore y Grindelwald no tenían ni idea. Por ahora, basta con saber que sí, levantó la mano libre para detener el contraargumento que Harry tenía en la punta de la lengua. Lo importante es cómo te afecta el aumento del potencial mágico, y tengo una teoría. Bueno, hizo una pausa, mostrando vacilación por primera vez en la conversación por parte de Apolline, una suposición bien fundada, en realidad, sobre las posibles consecuencias. Si eso no sonaba amenazador, no sabía que lo sería. Ella explicó que los tres hombres con los que más comparaban a Harry ahora tenían vidas románticas muy fracasadas, y ella tenía una idea de por qué. Él se enderezó e hizo todo lo posible por prestar atención. ¿Qué es la magia, Harry? ¿Es poder? ¿Intención? ¿Fuerza de voluntad? ¿Imaginación? ¿Dónde termina una y dónde empieza la otra? ¿Cómo diferenciamos el cuerpo físico de la magia? ¿Están conectados o separados? No era difícil darse cuenta de que ella sabía que no había una respuesta precisa. Las preguntas de Apolline invitaban a la reflexión. Hay algo que les enseñamos a las jóvenes Veelas, incluso antes de que comiencen la pubertad. Es que, para ellas, las acciones tienen significado. Hay un significado en besar a un chico, en desearlo, en las palabras que dicen. Su tono era cuidadoso, cauteloso, controlado. Las Veelas se diferencian de las brujas, tanto mágica como físicamente. No es solo nuestro cabello plateado y nuestra belleza etérea lo que nos distingue. Había una falsa altivez en sus palabras que podría haberse confundido con arrogancia de no ser por su tímida sonrisa. Volvamos a Dumbledore, Grindelwald y Riddle. Dumbledore solo tenía un interés romántico, y aunque se le ofrecieron innumerables oportunidades, sobre todo después de que terminara una guerra con un duelo, para casarse, cortejar o tener cualquier tipo de relación romántica, en todos los años transcurridos desde entonces, ni siquiera ha estado vinculado sentimentalmente con un solo hombre o mujer. Tras su ruptura de amistad con Albus, Grindelwald no tuvo ninguna amante. Tuvo muchas oportunidades, de brujas de todos los orígenes, incluso de Veelas, y nunca las aprovechó. De hecho, siempre tuvo una determinación firme para llevar sus planes a buen término. ¿Estás completamente seguro de esto? Preguntó Harry en voz baja, intentando comprender qué significaba esto para él y su situación. Apolline asintió. Riddle, en una ocasión, intentó negociar con un enclave Veela para acceder a nuestro conocimiento colectivo sobre rituales. Tras ser rechazado, creemos que capturó a más de una Veela y las torturó para obtener información. Una de ellas fue dada por muerta, pero se recuperó y recuperó la salud. Aunque la transcripción de su relato no es muy conocida, puedo asegurarles que no le interesaban las mujeres, no buscaba satisfacción personal. Buscaba conocimiento y poder. Su mirada se había vuelto distante al hablar del incidente. Aquí, Harry, es donde empiezo a hacer conjeturas, a teorizar. Dejó el té y juntó las manos sobre el regazo, todavía sentada erguida, la imagen perfecta de una dama elegante y llena de gracia. Los tres completaron rituales siendo muy jóvenes, en su adolescencia. No se sabe que ninguno de los tres haya tenido relaciones románticas después de sus rituales. Los dos, de los que se rumoreaba que mantenían una relación, parecen no haber superado la ruptura. Del otro, no se sabe que haya tenido una. Harry podía ver a dónde quería llegar esto, pero la dejó continuar. Estaba pintando una conclusión bastante obvia, una vez que completó el resto de la imagen. Las emociones están ligadas a la magia, es bien sabido. Me pregunto si el aumento de la densidad mágica tiene un efecto correlativo en las emociones del individuo y su magia. Que una vez que su magia desequilibrada se equilibró, también estableció sus intereses románticos. Joder. Realmente esperaba que esa no fuera la conclusión a la que ella estaba llegando. Esos son solo algunos datos, y algunos de los hechos importantes, como los intereses románticos conocidos y desconocidos, son solo rumores, dijo Harry lentamente después de tomarse un minuto para procesar lo que ella había especulado. Es cierto. Riddle pudo haber tenido un interés amoroso en su adolescencia.
Pudo haberlo tenido cuando se fue de Inglaterra y corrían rumores de que Bellatrix Lestrange era demasiado devota. También es posible que Albus haya tenido una amante secreta de la que ha guardado silencio, pero dime, ¿qué escenario es más probable? Piénsalo, Harry. Harry se frotó la frente. Esto es algo en lo que pensar. Mis rituales terminan demasiado pronto si quiero que mi vida amorosa sea definitiva. ¿De verdad crees que sea posible? La magia no son solo emociones. Se compone de 4 elementos. Ninguno de ellos se llama emoción. Sabía que lo que decía era más bien un argumento en contra de lo que Apolline había presentado, pero ni siquiera él lo creía del todo. ¿Acaso el amor no es magia? ¿Acaso no requiere fuerza de voluntad e intención? ¿Acaso no te hace imaginar, reflexionar y te impulsa a ser creativo? ¿Acaso no es algo que requiere esfuerzo y poder? Puedo asegurarte, por si aún no lo sabes, que en el arrebato de la pasión cobras vida, tienes una intención clara y deseas que las cosas sucedan, físicamente, a menudo creativamente. Incluso si encuentras la manera de mantener apagada la pasión entre tú y tu amante, fantasearás con ella, soñarás despierto con ella. Había un brillo maligno en sus ojos. Apolline no bromeaba con Harry. De hecho, había una sutil acusación, una sutil certeza de que Harry y Fleur habían estado enamorados, hasta cierto punto. No lo dijo, pero esa fue la sensación que él tuvo. Se sentía como si fuera una madre que, de alguna manera, sabía lo que habían hecho. Lo que me lleva a una alternativa. Una que implicaría tener mucho cuidado, Harry. Las palabras de Apolline sacaron a Harry de sus pensamientos una vez más. Las Veelas deben ser extremadamente cuidadosas. Una parte de su identidad está ligada a su sexualidad, a su futura pareja. Somos monógamas. Cuando elegimos pareja, cuando pretendemos estar con alguien para toda la vida, cuando nos proponemos aparearnos, cuando nos imaginamos creativamente con esa persona, y nuestras acciones fortalecen nuestra intención, fuerza de voluntad y pensamientos, una Veela se aparea, para toda la vida. Había una agudeza en sus palabras que hizo que Harry retrocediera ligeramente. Sus ojos azules eran hielo y la mirada que le dirigía era mortalmente seria. Las Veelas alimentan los rumores de promiscuidad. El enclave incluso está a favor de exhibirlas como mascotas para combatir esto. El gran temor de cualquier Veela es ser emparejada con alguien que no corresponda a su afecto, y para evitarlo, permitimos, e incluso a veces perpetramos, la difusión de esos rumores. Los pensamientos de Harry eran descontrolados. ¿Significaba esto que Fleur y él iban a tener una relación? ¿Que ella ya se habría entregado a él? ¿Es por eso que pueden sentir las emociones de los demás? ¿Para ayudarles a discernir si su posible pareja está realmente enamorada de ellos? Si tuvieran esa desventaja, ¿tendría sentido tener alguna forma de compensarla, como una forma de equilibrar las cosas? Creemos que sí, dijo ella, mirándolo especulativamente, como preguntándole: ¿es esto lo que realmente quieres preguntarme ahora? Harry esperaba que simplemente se lo dijera, en lugar de obligarlo a preguntar, pero tenía muchas ganas de saberlo y decidió no alargarlo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es como una especie de vínculo Veela? La risa musical de Apolline iluminó la sala. No, Harry. No es un vínculo. De hecho, no es obligatorio en absoluto. Harry frunció el ceño. No lo entiendo. No es que pensara que fuera algún tipo de vínculo mágico, pero le dieron tan poca información sobre cómo se unirían que no lo comprendió del todo. El proceso no es un procedimiento de sí o no. Como la mayoría de las cosas, es un proceso gradual con resultados turbios. Quizás un ejemplo ayude. Imagínate que estás horneando un pastel. Conoces la receta y el resultado final. Empiezas con la expectativa de completar la tarea y, al terminar, obtienes un pastel. Ahora bien, si detuvieras el proceso a mitad de camino, ¿seguirías teniendo un pastel? ¿Y si apenas estuviera empezando a cocinarse? ¿Sigue siendo un pastel? ¿Puedes simplemente volver a guardarlo en el refrigerador y adaptarlo a otra receta? Entonces, no es un proceso exacto. Fleur esperaba terminar con un pastel en nuestra relación y comenzó el proceso, pero, obviamente, no lo terminó. Harry intentó usar su analogía. No consumaron la relación, así que no se horneó un pastel. Pero tienes razón, el proceso se inició, aunque a Fleur y a todas las Veelas se les enseña a no empezar a preparar los ingredientes, ni a besarse, hasta estar seguras de que ese es el pastel que obtendrán. Apolline frunció el ceño y se notaba su descontento con las acciones de su hija. Harry decidió dejar eso de lado por el momento. Si ella hubiera querido decir algo sobre Fleur, que aún quería algo con él, lo que tenía prohibido hacerlo, podría haberlo hecho en cualquier momento.
En cambio, le estaba dando información, para que él la usara, pero también por el bien de su hija, o eso creía Harry. Si hubiera querido cerrar el tema por completo, podría haberlo hecho. Si hubiera querido hacerle creer que ahora estaba loca por él, mágicamente, o casi obligada a estar con él, podría haberlo llevado a esa conclusión. Que no hiciera ninguna de las dos cosas era, cuanto menos, interesante. Entonces, esto era en parte para decir que los rituales que aumentaban mi densidad mágica tendrían una respuesta Veela. Que Grindelwald y Dumbledore, se aparearon, a falta de un término mejor. ¿Se habría comprometido Ridley con la vida como asexual, o como alguien casado con sus propias aspiraciones y poder? La idea de que Grindelwald y Dumbledore se aparearan simplemente, no merecía la pena pensarlo, decidió Harry. No lo sé. Los rituales no se comprenden bien. Y 7 series de 7, si se hacen correctamente, es simplemente asombroso. La magia y los rituales a esa escala simplemente no se comprenden bien. El único vivo que podría, y permítanme enfatizarlo, podría ser capaz de hacerlo, si es que aún vive, sería Nicholas Flamel, quien sospecho que fue la fuente del conocimiento ritual de Albus y Gellert. Sin embargo, Apolline parecía muy escéptico ante la idea. En privado, Harry pensó que Ridley era el único con la posibilidad de saberlo, y si no era él, entonces Daphne podría estar en camino de ser la única que, en su vida, podría igualar a Salazar, simplemente porque era brillante y tenía acceso a un tesoro de conocimiento que tenía, más que probablemente, la información requerida para armar la obra maestra que Salazar Slytherin hizo, asumiendo que el conjunto está equilibrado y las cosas terminan bien. Entonces, en resumen, me pediste que viniera aquí para expresar tu preocupación de que mi vida podría quedar bloqueada cuando complete mi conjunto de rituales o que tal vez deba tener mucho cuidado, en el ámbito romántico, para que mi magia no se comprometa con alguien que tal vez nunca me corresponda. Apolline le dedicó una sonrisa amable. Un resumen acertado, pero quizá estés exagerando. Podría estar completamente equivocado, como ya has señalado, es una conjetura basada únicamente en las vidas de 3 hombres, 2 de los cuales son señores oscuros trastornados. Albus podría ser simplemente Albus, un hombre casado con la academia y las responsabilidades que le imponen. No sé nada. Sería negligente si sospechara y no hubiera expresado nunca mis preocupaciones. Aunque Harry no era una Veela y, por lo tanto, carecía de la capacidad de percibir las emociones de los demás, pensó que este era el tipo de preocupación que podría recibir de un familiar. Si las cosas habían funcionado, o funcionaron, con Fleur, se preguntaba si las cosas se intensificarían entre ellos hasta que su relación se convirtiera más en una madre sustituta que en una suegra. Bueno, déjame resolver nuestro asunto. El Parcel es más que una forma de comunicarse con serpientes. Estoy aprendiendo directamente de Salazar Slytherin. Cuando leo algo en Parcel, adquiero más que solo conocimiento. Adquiero su comprensión y la comprensión instintiva que él tenía. Salazar explicó que era como aprender a volar una escoba. Cuando te dicen qué hacer, tienes que tomar el conocimiento en tu cabeza y enseñarle a tu cuerpo a hacerlo instintivamente. Bueno, cuando aprendo magia de esta manera, no solo gano una memoria perfecta de los hechos, porque ahora los conozco tan bien como Salazar, sino que también adquiero la comprensión instintiva de la magia de Slytherin. Harry observó cómo Apolline empezaba a comprender lo que decía. Lo que Salazar Slytherin había logrado para sus herederos era extraordinario. El potencial de semejante don era astronómico. Si Harry lograba hacer lo mismo, transmitir sus habilidades mágicas, cada generación sería fuerte, sus descendientes serían poderosos si heredaban el don mágico de hablar Parcel. Era hora del tiro mortal. Si había una manera de que los Delacour aprobaran que se casara con alguien más que Fleur, era esta. A Harry no le importaba que ellos, o cualquiera, lo llamaran egoísta. Fleur le importaba, incluso la amaba, quería hornear su pastel y comérselo también. Si tenía que ser manipulador para conseguirlo, que así fuera. Nunca le había gustado tener más de una esposa, pero decidirse por Natalia y renunciar a Fleur fue un desastre. Quería estar con Fleur, la deseaba. Y este fue su mejor tiro. Solo hay una cosa más que me gustaría preguntar. Si me lo permiten, la razón quedará clara enseguida, lo prometo. Apolline no lo confirmó, pero le hizo un gesto con la mano para que preguntara. ¿Cuál es el rasgo mágico más poderoso de una Veela? Sus ojos se entrecerraron levemente y quedó claro que estaba pensando en las posibles razones de la pregunta antes de responder, de mala gana. Nuestra afinidad por el fuego. Harry asintió y luego se acercó. No me quedan muchos rituales, pero de los que me quedan por hacer, parece que hay un hueco para un ritual de virginidad. Harry pensó que había espacio para ambos en el set.
Salazar no incluía cosas inútiles. Todo lo que tenía en las memorias era para ser usado. Fue esta comprensión la que lo llevó a creer que Salazar insinuaba que usaría ambos rituales con una mujer. No le había hablado de esa idea a Daphne, no de que ella fuera quien hiciera el ritual con él, sino de si creía que era posible hacer ambos a la vez. No parecía que fueran un problema, en cuanto a la preparación. En cualquier caso, no iba a hablar con Apolline del que planeaba hacer con Natalia ahora mismo. Quizás Salazar entendió de qué me adviertes, o quizás no, se encogió de hombros. No lo sé, al menos no todavía. Pero el ritual de virginidad es para compartir rasgos mágicos prominentes, lo dejó reflexionar un momento antes de continuar. No sé cómo está Fleur, pero no la estaba engañando. Si quien tú sabes estuviera muerto, me casaría con tu hija y se acabaría todo, pero no lo está, y tengo que prepararme para eso. Intenta sugerir que aceptemos el matrimonio para que nuestro futuro heredero obtenga eso para la familia de la Cour. Entrecerró los ojos y no pareció complacida con su insinuación. No, Harry miró lentamente, esforzándose por ser lo más sincero posible, pues no quería enfadar a esta mujer, sobre todo cuando había concertado una cita con el único fin de advertirle. Aprecio lo que has hecho por mí y te lo devuelvo. Te estoy informando de algo que nadie más sabe, a menos que Daphne lo hubiera leído por sí misma, no lo sabría. Harry no se lo había dicho a nadie. Si Apolline no hubiera estado obligado por juramento a no revelar sus secretos, él tampoco se lo habría dicho. Pero, como ella lo estaba, podía ser un poco más arrogante. No se lo he dicho a Horace, Kyrus, Patrice, Fleur ni a Natalia. Solo tú lo sabes. Úsalo o no. Preferiría que nadie más se enterara, pero, como sabes, no te pedí que lo hicieras, ni te dije que no podías contárselo a nadie antes de que yo te lo hiciera saber. Harry le dedicó una sonrisa forzada. Si se lo contaba a todos en su círculo íntimo, no sería tan malo. Apolline lo observó un momento y luego se inclinó y le tocó la rodilla. Seré discreto, no te preocupes. Si hay algo de qué preocuparse, es que le hayas pedido matrimonio a una joven para que le quite la virginidad a su madre. XXXXXXXX. Lo primero que Harry notó al llegar a la reunión fue la falta de mujeres. Había deducido erróneamente que Fleur y Daphne estarían incluidas. El hecho de que no lo estuvieran le rondaba la cabeza. Daphne no venía a otro país solo a holgazanear. Ella no era así, esto no era solo una cuestión social. Cuando Daphne hacía algo, siempre había un propósito, una razón de ser. Era una de las cosas que Harry había llegado a notar y apreciar en ella. Sus días estaban estructurados y se centraba en las tareas, completando sus objetivos cada día. Si estaba allí, planeaba lograr algo. Sus pensamientos vagaban entre su conversación con Apolline y la presencia de Daphne, o su ausencia. ¿Estaba todo relacionado? ¿Tenía Apolline otros propósitos además de una simple charla con Harry? Lamentablemente, no pudo dedicarle más tiempo al tema. Era hora de enfrentarse a sus asesores, y sabía que no iba a ser una conversación agradable ni relajada. ¿Te gustaría contarnos las razones por las que adelantaste nuestros planes para empezar, o prefieres que empecemos a hablar de las consecuencias? Horace dio inicio a la reunión después de que se sirvieran las bebidas. Harry optó por no tomar nada, ya que acababa de tomar el té con Apolline y podría tomar algo más tarde si quería. Empezaré, dijo Harry, sabiendo que era lo más prudente y queriendo terminar con ello cuanto antes. La habitación en la que se encontraban era bastante grande para ser un estudio, pero acogedora, y Harry optó por un lugar privado, diseñado para reuniones de negocios en un ambiente cómodo, para que fuera menos formal que una oficina o un estudio. Solo había 4 sillones en la habitación y una mesa circular entre ellos. Las 4 sillas formaban un cuadrado a su alrededor, lo que facilitaba la conversación y el debate. Harry, aún con la costumbre, había lanzado todos sus hechizos de privacidad, con el permiso de Patrice. Probablemente era excesivo, pero se negaba a romper el hábito. Se había esforzado mucho por controlar cualquier posibilidad de filtración de información y no cedía en sus exigencias. Empezaré diciendo que no creía que ninguno de ustedes se lo tomara en serio. Que tenía la capacidad para lograrlo, en primer lugar, y que era necesario hacerlo rápido, y no seguir alargándolo con retrasos financieros y legales. Comenzó Harry con su justificación más contundente para simplemente ir a por todas, sin que solo Daphne fuera informada con antelación. Los 3 hombres se miraron y mantuvieron un debate silencioso sobre quién respondería. Kyrus fue el que respondió y comenzó sus comentarios desde la silla a la derecha de Harry.
Estoy seguro de que comprende nuestra incredulidad al pensar que pudiera entrar sin más en uno de los hogares de magos mejor protegidos, evitar ser detectado y escapar milagrosamente sin que nadie se diera cuenta. Que lo lograra, con el hombre muriendo en la habitación más segura del hogar, nada menos, me resulta completamente desconcertante y no logro comprender cómo lo hizo, ni siquiera ahora. Arya sintió, pero mantuvo la mirada pasiva y miró a los otros dos hombres para ver quién haría el siguiente comentario. Sin embargo, fue Kyrus quien siguió hablando. Pudimos iniciar nuestras acciones legales y reclamaciones financieras antes de que Lucius recibiera su merecido, dijo el hombre con una sonrisa burlona ante su pequeño juego de palabras. Además, he recibido una solicitud para reunirme con Narcisa Malfoy. Creo que podríamos evitar todo el lío legal resolviéndolo con un acuerdo privado, si el tono de su carta es cierto y es confirmada como regente de la casa Malfoy. Harry se tensó al oír mencionar a Narcisa, pero estaba seguro de que no habría ninguna demostración visible que ninguno de ellos pudiera ver. Podría haber oído una, conversación entre ellos. ¿Y esta conversación es relevante para nuestra discusión? Preguntó Horace con tono autoritario, con evidente interés. Sí. Durante el juicio, declaró que intentaría volver a ser Narcisa Black. En resumen, le dijo que se había excedido en su posición, en contra de su consejo, y que estaba a punto de ser estafado sin la protección del exministro. No hacía falta mencionar cómo vestía ni cómo se había metido con su marido cuando ya estaba a punto de sufrir. ¿Y crees que fue una declaración genuina? Preguntó Patrice con neutralidad. Harry se encogió de hombros. No conozco a la mujer. Estaba hablando con su marido en la intimidad de su casa. No parecía haber ningún afecto entre ellos. Pero, como dije, no la conozco. Quizás Kyrus o Horace tengan una mejor idea, pero pensé que valdría la pena mencionarlo, sobre todo si Kyrus se reúne con ella. Lo consideraré cuando me reúna con ella. Podría acelerar una resolución y facilitarnos mucho las cosas, sobre todo si quisiera volver al apellido Black, miró a Horace. Sondearé a algunas personas, quizás tú también podrías. Claro, asintió Horace jovialmente. Tenemos varios amigos en común, seguro que puedo tantear el terreno y saber cómo se lo toma. Eso me deja con las consecuencias. Según mis contactos, esto ha asustado a los sangre pura. Aunque la opinión general es que uno de los socios de Malfoy, que dependía mucho de su conexión con el ministro Fudge, lo visitó a altas horas de la noche, sigue sin sentar bien. El asesinato flagrante de un jefe de casa. Un jefe adinerado y, hasta hace poco, con buenos contactos, no sienta bien. He oído a más de uno denunciar lo horrible que es atacar a un jefe de casa. La falta de respeto no debería tolerarse y el beso debería administrarse para disuadir a cualquiera de asesinar a otro. Harry se estremeció. Ese era un destino que jamás aceptaría. Estaba seguro de que se había puesto un poco pálido solo de oírlo. Odiaba a los dementores, aunque su patronus fuera excepcional para ahuyentarlos. Bueno, menos mal que no hay pistas. Las únicas que tienen son el dulce mugle y la conexión de su red flu privada con el caldero chorreante, en el momento de su muerte o cerca de él, intervino Patrice. El asesinato es noticia importante aquí en las fuerzas del orden. He preguntado por ahí. Harry había olvidado que Patrice había sido agente del orden. Olvidó el nombre del departamento, pero había sido uno de los mejores, por un corto tiempo, antes de jubilarse. Esto le hizo preguntarse qué pensaba realmente el hombre. ¿Le parecía bien que Lucius fuera un hombre que ya debería haber estado en prisión de por vida, o había una parte de él que se sentía incómoda con las acciones de Harry? Escuché más o menos lo mismo. Los aurores que investigan no tienen pistas sólidas y no les preocupa demasiado. Todo el departamento lo odiaba por vaciarles el presupuesto y usar sus conexiones para interferir en sus trabajos, añadió Horace, sumándose a la conversación. Harry miraba a Patrice y a Horace mientras la conversación se apaciguaba. Sabía que uno de ellos respondería a sus primeras palabras. Me disgustó mucho saber que te habías ido. Las operaciones rara vez salen según lo planeado, y entrar, sin refuerzos, sin nadie listo para ayudarte si lo hubieras necesitado, fue una tontería y te pusiste en un riesgo innecesario. Patrice miró severamente a Harry mientras este hacía una pausa. Sin embargo, la operación fue un éxito, completaste todos tus objetivos y estás vivo y sano para aprender de ello. Te felicito por tu improbable éxito, aunque también te reprendo por tu impaciencia y falta de prudencia. Harry se sorprendió un poco de que Patrice y Kyrus lo hubieran sacado también de encima, aunque no había planeado disculparse por ello en absoluto, por lo que se alegró con las palabras de los dos primeros. Harry, hijo mío, nunca dudé de tu capacidad para completar el trabajo.
Aún no has sobreestimado tus habilidades y has demostrado ser realmente extraordinario en cuanto a magia se refiere. Le dedicó una débil sonrisa al más joven de la sala. Lo que nos decepciona no son tus acciones, sino tu falta de previsión. Eres nuestra esperanza. Sin ti, solo somos hombres que han pasado su mejor momento mágico, conspirando y maquinando con la política y el dinero. Ni siquiera juntos podemos enfrentarnos a Tom sin ti. Eso le dio a Harry un golpe en el estómago. Pero también era la razón por la que había querido empezar con esto. Tenía que actuar y no podían mimarlo. Estaría en primera línea y adquirir experiencia era importante. Por eso se estaba entregando por completo a su entrenamiento con McGonagall y Flitwick. Lo entiendo, dijo, creyéndolo realmente, y trataré de seguir aún más todos tus consejos sobre estos temas en el futuro. Bien, dijo Horace con una voz cálida. Queremos verte con vida al final de esto. Harry los miró a todos parecían apoyar completamente la declaración, con Patrice brindando por él, levantando su vaso hacia Harry, y Quirrell dándole un solemne asentimiento. Pero también creo que les falta el sentido de urgencia necesario, dijo Harry con firmeza, justo después de que se hubieran reconciliado y empezaran a superar la única vez que él no los escuchó, lo que seguramente consideraban una adolescencia rebelde y Harry como el detonante de las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Ridley fue tras la piedra hace casi 3 años. No se quedó de brazos cruzados. Luego, este año, logró infiltrar con éxito a un agente en Hogwarts, como un venerado auror retirado, nada menos, y esa no habría sido la única parte del plan. Algo más se avecina. Harry los miró a todos, con la mandíbula apretada y una mirada dura e implacable. Se inclinó hacia adelante en su silla. Lo sé. Lo presento. Podía ver sus ceños fruncidos, el desagrado por las palabras de Harry arraigándose. Pero Harry sabía que esto llegaría. Sin embargo, esta era su facción, su equipo. Estaban allí para aconsejarlo, ayudarlo y asistirlo. Harry sabía lo valioso que era cada uno de ellos, pero quería dejar claro que él los lideraba, no que ellos le dijeran qué hacer y él obedeciera dócilmente. Lo has dicho. Seré la potencia mágica. Seré quien tenga que defenderme de gente como Dumbledore y Ridley. Si todo mi entrenamiento es solo eso, entrenamiento, ¿cómo podré plantar cara a gente como ellos, o incluso a los de abajo? Sus ojos brillaban de determinación mientras los miraba fijamente, con los dedos hundidos en los brazos de la silla. Miren, antes de que ninguno de ustedes responda, déjenme aclarar algo más, suavizó la mirada y respiró hondo, relajando el cuerpo y dejando que la descarga de adrenalina que había experimentado disminuyera. Confío plenamente en ustedes, aunque no era del todo cierto, en general lo era. Quirrell tiene toda mi confianza como administrador de las casas Black y Potter. Mientras me instruyes poco a poco en el mundo de las finanzas, tienes plena autoridad sobre ellas. Luego se volvió hacia Horace. Eres mi representante de la casa Potter y me representas directamente. Tus consejos y guía me han guiado bien. Sabes que te he escuchado y puedes confiar en que seguiré haciéndolo. Siempre confío en tus conexiones y las de Quirrell con las figuras más influyentes del mundo mágico, tanto empresarial como político. Por último, pero no menos importante, Patrice. Sé que apenas estás empezando, pero ya he llegado a considerar a la familia de la Cour como mi propia familia sustituta. Gabrielle es como una hermanita querida y Apolline también ha sido muy cálida y cariñosa. Creo que serás mi guía moral y seguirás ayudándome a convertirme en un buen hombre. Sus palabras no eran pura palabrería. Así era como realmente se sentía respecto a sus asesores. Todos eran valiosos y cada uno tenía sus propias fortalezas. Aunque creo que tus palabras son sinceras, debo señalar que aún planeas añadir a Iván Pavlov a este grupo. No era tanto un reproche como un desafío a que esta fuera la decisión correcta, además de presionar a Harry, si iba a liderar o a recibir consejos. Harry sabía que esto siempre sería un punto de fricción. Patrice se oponía firmemente a la inclusión del hombre, Quirrell no estaba a favor, pero no se opondría, al menos no en este momento, y Horace vio un posible beneficio y le aconsejó a Harry que fuera extremadamente cauteloso al respecto, ya que habría reacciones negativas a su asociación. Bueno, ahora que nos hemos ocupado de Lucius, ¿cuál es nuestro plan de ahora en adelante? Tú, Quirrell, te encargas de desmantelar las finanzas de los Malfoy, y tú y Patrice trabajan juntos para fortalecer las finanzas y los intereses económicos de mis dos familias. Horace y Quirrell trabajan en el Wizengamot y, aunque ambos esfuerzos darán resultados, ninguno destruye la base de poder ni elimina las varitas capaces y el apoyo que acudirán a Ridley a su regreso. Aunque no era seguro que Ridley regresara, Harry no quería planificar con un si Ridley regresara allí.
Planificar para el peor de los casos. Que Voldemort tuviera otra forma de recuperarse y lo hiciera, de alguna manera, este año. Si llegaba a ese punto, Harry ya sabía que no podría enfrentarse a él sin grandes ventajas, a menos que su recuperación fuera débil. No sabemos cuándo, comentó Patrice, quien defendía la separación entre hechos y conjeturas. Sigue siendo mera especulación. Lo que sí sabemos es que los antiguos mortífagos siguen marcados. Siguen teniendo el maleficio para cualquiera que se atreva a mencionar su seudónimo, y que mantienen un perfil bajo. McNair indicó que hay ataques mugles ocasionales e imprevistos, pero es poco probable que detenerlos, cuando ni siquiera saben cuándo ni dónde van a hacerlo. Quirrell resopló y puso los ojos en blanco. Un puñado de sangre pura descontentos que recuerdan sus días de gloria, se emborrachan y se entregan a viejos hábitos no es asunto nuestro. Avisen al Dudley que se encarguen ellos. Son basura, unos vulgares, y poco más que borrachos con una varita mágica. ¿Son parte de sus seguidores, no deberíamos ocuparnos de ello? Preguntó Patrice sin ceder ante los comentarios de Quirrell. Utiliza a matones como ellos para sembrar el miedo en la población. Entonces, ¿qué sugieres? Replicó Quirrell, con la voz cada vez más acalorada. Sabes que el Dudley no los seguirá durante meses, con la esperanza de que cometan un desliz y los pillen en el acto. No lo harán solo con un chivatazo, y lo más probable es que sus compañeros sangre pura les delaten y no llegue a nada. Era una afirmación cínica, y nadie iba a negar su veracidad. Ese era el problema. Hablaban y hablaban sin ningún tipo de acuerdo ni estrategia coherente. Casi podía oír los siguientes puntos resonando en su cabeza. Es mejor que tu sugerencia de simplemente eliminarlos en silencio, respondió Patrice al comentario de Quirrell. Nadie va a convertir a Harry en un asesino. Tiene 14 años y no va a acumular una cifra de muertos de 2 dígitos antes de cumplir 15, intervino Horace, quien nunca había estado a favor de matar indiscriminadamente a cualquiera que prestara su varita para ayudar a Voldemort cuando regresara. ¿Hay alguna diferencia entre acabar con la chusma y tu sugerencia? Dudo que matar a unos cuantos jefes de familia sangre pura más sea mucho mejor, se burló Quirrell de la sugerencia anterior de Horace de minimizar las matanzas eliminando solo a los objetivos prioritarios. La idea básica era que eliminar al jefe de casa por todos los poderosos partidarios de los mortífagos asustaría a todos. ¡No!, replicó Patrice con vehemencia. Ya hablamos de esto. Acumulando cadáveres atraeremos la atención hacia nuestra causa, pondremos al público en nuestra contra y haremos que las fuerzas del orden investiguen a quienes tienen la capacidad y el motivo para hacer tales cosas. El nombre de Harry acabaría en una lista, solo por sus antecedentes. El asesinato de sus padres le da motivación y sus habilidades mágicas le dan la capacidad. Con solo el motivo y la capacidad, la lista sería corta. Además, tras el segundo o tercer golpe, cualquiera con 2 dedos de frente sabría qué está pasando y encontraría maneras de contrarrestar la estrategia, quizás incluso intentando tomar represalias contra inocentes para desalentar nuevos ataques. Harry suspiró y se recostó en su silla. Ya hemos hablado de esto, dijo con cansancio, y repasarlo hasta la saciedad no ayuda. Por eso insistía en la inclusión de Iván. Todas las ideas tenían su mérito, pero ninguna, por sí sola, ni siquiera combinada, bastaba para constituir un plan viable que les permitiera triunfar. Por eso me dirijo a los Pavlov. Ojalá tengan una idea. No puedo andar por ahí matando gente y no podemos pagar a otros para que lo hagan, se irguió, con evidente frustración. Necesitamos una estrategia que neutralice las bases de poder de nuestros enemigos y nos mantenga al ministerio a raya, y hasta ahora, ninguna de nuestras ideas logra ambos objetivos. Harry era consciente de que todos sabían que ninguno tenía experiencia en este tipo de cosas. Sabía que entendían por qué necesitaban ayuda. Si había alguien tan apartamento, o con un mínimo talento, sería la opción preferida. Pero los únicos candidatos que tenían no eran los adecuados. Dejémoslo por ahora. Lucius está muerto, nadie tiene ni idea de que estuve involucrado y nuestros planes legales van viento en popa, gracias a la advertencia de Daphne. No me lanzaré a algo así sin antes hablarlo un poco, pensó, un acuerdo que no le haría daño y que apaciguaría a sus asesores, y veré si puedo hablar con Natalia o Iván. ¿Irás a ver a ese hombre tú solo?, preguntó Patrice con una mezcla de preocupación y desaprobación, lo que implicaba claramente que Harry se estaba poniendo en una posición vulnerable. Harry puso los ojos en blanco. No iba a un callejón oscuro a encontrarse con el hombre. Natalia está entrenando para un papel de ballet. Veré si puedo reunirme con él mientras su hija practica. Así podré hablar con él, donde otros puedan vernos, pero manteniendo la privacidad.
¿Crees que tomará los dulces sueños de Lucius como obra tuya? Kirus sonrió con sorna, disfrutando burlándose de la forma en que murió el hombre en cada oportunidad imaginable. Solo me preocupa que lo endulce y quiera alguna prueba antes de hacerte un juramento, tendiéndote así una trampa. Era difícil tomar en serio el punto de vista del hombre cuando estaba haciendo todos los chistes sobre la muerte de Lucius llena de dulce de azúcar. No voy a admitirlo sin más. Además, ya he estado en su casa y he cenado con su familia. En el peor de los casos, tendré a Kudles conmigo. Le encantaba a Harry esa carta del triunfo. Era fabuloso. En caso de que ocurriera el peor de los casos, simplemente se le ocurriría algo. En serio, solo lo sondearé un poco y partiré de ahí. Hasta que haya un acuerdo matrimonial, no lo contaré todo, solo lo sondearé, lo prometo. No debería ser tan malo. Había querido ver a Natalia, pero ella había estado entrenando como loca para las audiciones. No se había puesto al día con lo que ella hacía exactamente, pero pasar un rato juntos sería agradable. Cuando estaba solo con ella, sentía que podía ser simplemente Harry, no Harry Potter, la celebridad, ni Harry Potter, el planificador de guerra. Tenía tantas cosas entre manos que le vendría de maravilla despejarse. Ni siquiera había tenido la oportunidad de analizar lo que dijo Apolline. Si su vida amorosa iba a definirse en cuestión de semanas, no de años, como suponía, entonces tendría que consolidar las cosas. Pero esa era la cuestión, ¿lo creía? Realmente no tenía respuesta. Harry se olvidó de sus pensamientos y volvió a concentrarse en la reunión. Iba a durar un buen rato, ¡qué alegría! Y por si fuera poco, siempre existía la posibilidad de un encuentro incómodo con Fleur. Lo mejor que se le ocurría era ir a buscar a Kudles y Gabrielle, disfrutar de la noche, después de todo esto, jugando con ellos. Esa diversión inocente sería un bálsamo para su alma en ese preciso instante.